La historia que estás a punto de escuchar no es simplemente un relato, sino un espejo de lo que muchos vivimos en silencio. Es la historia de un hombre exitoso, respetado por todos, pero que había perdido lo más importante, la fe que alguna vez le dio fuerzas para seguir adelante. Su nombre era Alejandro, un doctor reconocido en su ciudad. Sus colegas lo admiraban por su precisión en las cirugías, sus pacientes lo buscaban con confianza, y su nombre era sinónimo de prestigio. Sin embargo, detrás de la bata blanca, del reconocimiento y de los aplausos, se escondía un hombre cansado, vacío y profundamente confundido. Alejandro había pasado años entregado a la medicina, pero había descuidado su vida espiritual. Poco a poco dejó de orar, dejó de ir a la iglesia, dejó de creer que Dios escuchaba sus súplicas. La fe que lo sostenía en su juventud se había apagado, como una vela consumida por el viento del orgullo y la rutina. Aún así, nadie lo sabía. Para los demás, Alejandro era un ejemplo de éxito. Sonreía en público, daba conferencias motivadoras a jóvenes médicos, hablaba de disciplina y esfuerzo, pero en lo íntimo de su corazón había una tormenta que lo estaba ahogando. Había noches en las que llegaba a casa y, al quitarse el uniforme, caía en el sofá mirando al techo, con un pensamiento que lo perseguía. ¿De qué sirve salvar tantas vidas si siento que la mía no tiene rumbo? Su esposa lo notaba distante. Sus hijos lo veían ausente. Alejandro estaba atrapado en una rutina en la que los logros profesionales eran abundantes, pero el gozo espiritual brillaba por su ausencia. Y aunque intentaba convencerse de que todo estaba bajo control, en el fondo sabía que estaba perdido. Fue entonces cuando llegó el día que cambiaría su vida para siempre. Una llamada de emergencia interrumpió una noche aparentemente normal. El hospital lo necesitaba urgentemente para una cirugía de alto riesgo. Alejandro, con el cansancio acumulado y la mente dispersa, se dirigió a la sala de operaciones. El paciente era un hombre mayor con un cuadro muy delicado. La vida de esa persona dependía de cada decisión que Alejandro tomara en los siguientes minutos. El equipo médico lo miraba con expectación, confiando en su experiencia. Pero esa noche algo fue distinto. Al colocar sus manos sobre los instrumentos quirúrgicos, Alejandro sintió que todo el peso del mundo caía sobre sus hombros. Su pulso comenzó a temblar, su respiración se aceleró, y por primera vez en su carrera se dio cuenta de que no tenía el control. En su interior resonaban voces de duda. No puedes hacerlo. ¿Y si fallas? ¿Dónde está tu fe ahora? El sudor corría por su frente mientras el monitor cardíaco del paciente emitía alarmas intermitentes. El quirófano, que siempre había sido un lugar de seguridad para él, se transformó en un campo de batalla invisible entre el miedo y la esperanza. Fue en ese instante, en medio de la tensión, cuando Alejandro cerró los ojos por un breve segundo. No sabía cómo orar, ya no recordaba las palabras correctas, pero desde lo profundo de su corazón brotó un clamor silencioso. Dios, si estás ahí, ayúdame, no me abandones ahora. Ese fue el inicio del milagro. Porque lo que ocurrió a continuación superó toda lógica, todo conocimiento médico y toda explicación humana. Alejandro, el doctor que había olvidado su fe, se encontró cara a cara con aquel que nunca lo había olvidado, Jesús. La sala, fría y llena de aparatos, comenzó a sentirse distinta. Una luz cálida empezó a invadir el ambiente. El murmullo de los instrumentos y las máquinas se volvió lejano, y Alejandro, con el corazón agitado, levantó la vista. Fue entonces cuando lo vio, Jesús en persona, con vestiduras blancas resplandecientes y un manto rojo que caía con majestad sobre sus hombros, de pie al fondo del quirófano. No fue una visión confusa ni un espejismo de cansancio. Era real. Jesús estaba ahí, observando con ternura y autoridad, irradiando una paz que Alejandro no sentía desde hacía años. Su mirada lo atravesaba sin necesidad de palabras, recordándole que no estaba solo, que su fe aún podía renacer, que su vida aún tenía un propósito más allá de las cirugías y el reconocimiento humano. Los ojos del doctor se llenaron de lágrimas, pero no de miedo, sino de alivio. Era como si en ese instante todas sus cargas hubieran caído al suelo. Y aunque el quirófano seguía en tensión y la vida del paciente estaba en sus manos, Alejandro supo que alguien mucho más grande lo estaba guiando. Esa noche, en un hospital iluminado por luces frías, la presencia de Cristo se manifestó con fuerza. No fue en una iglesia, no fue en una montaña, no fue en un lugar apartado de la rutina. Fue en medio de la vida real, en el lugar donde Alejandro más lo necesitaba. Y a partir de ese instante, nada volvió a ser igual. Antes de comenzar con esta historia, quiero invitarte a que te suscribas a este canal. Aquí compartimos mensajes de fe,
esperanza y encuentro con Dios que pueden transformar tu vida. Activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo, y acompáñanos cada día en este camino de luz. El prestigio vacío. Alejandro siempre había soñado con ser médico. Desde joven, cuando veía a su padre enfermo y a los doctores entrar con autoridad en la habitación, sintió que esa era su vocación, salvar vidas. Y, con el tiempo, lo logró. No solo se convirtió en médico, sino en uno de los cirujanos más respetados de la ciudad. Su nombre aparecía en conferencias, recibía invitaciones a congresos internacionales, y los periódicos locales lo describían como un ejemplo de excelencia y dedicación en la medicina moderna. Cada mañana se vestía con su bata blanca y caminaba por los pasillos del hospital con paso firme. Enfermeras lo saludaban con admiración, pacientes lo miraban con gratitud, y los jóvenes internos lo seguían como si fuese una inspiración viviente. Para todos, Alejandro era un hombre completo, profesional exitoso, hombre de ciencia, alguien que siempre tenía la respuesta correcta y la técnica precisa para cada cirugía. Pero lo que nadie veía era lo que Alejandro sentía cada vez que llegaba a casa. Se quitaba la bata y se miraba al espejo. En esos momentos de silencio, la voz de su conciencia le recordaba una verdad incómoda. Por dentro estaba vacío. Ese vacío no era físico ni profesional, era espiritual. Había perdido algo que no podía explicar con palabras, la fe que en otro tiempo lo acompañaba. De joven, Alejandro oraba antes de entrar a una cirugía. Recordaba cómo, en sus primeros años como residente, se arrodillaba en la capilla del hospital y pedía: Señor, guía mis manos, dame sabiduría para cuidar a esta persona que me has confiado. Aquellas oraciones le daban paz, le daban fuerza. Pero con los años, entre tantas horas de trabajo, turnos interminables y la búsqueda de reconocimiento, esa costumbre fue desapareciendo. Al principio fueron días sin orar, luego semanas y finalmente años. La ciencia y el prestigio se convirtieron en sus dioses. Ya no buscaba la aprobación de Dios, sino los aplausos de los hombres. Y aunque los tenía todos, dentro de sí algo le faltaba. Era como caminar en un pasillo largo, lleno de luces y aplausos, pero al final del recorrido solo había soledad. Su esposa, Clara, notaba ese cambio. Al principio intentaba invitarlo a la iglesia los domingos, pero siempre recibía la misma respuesta: no tengo tiempo, mi trabajo es demasiado importante. Con el tiempo, ella dejó de insistir. Sus hijos crecían, y aunque lo veían como un héroe, sabían que la distancia emocional entre ellos y su padre era cada vez más grande. Una noche, mientras revisaba informes médicos en su oficina, Alejandro se detuvo un instante y se preguntó a sí mismo: ¿cuándo fue la última vez que hablé con Dios? Intentó recordar alguna oración sincera, algún momento de fe, pero no encontró nada reciente. Todo lo que tenía eran cirugías exitosas, felicitaciones de colegas y cuentas bancarias con números crecientes. Y aún así, sentía que su vida carecía de sentido. Ese vacío se hacía más profundo cuando veía morir a pacientes en sus manos. Aunque hacía todo lo posible, había momentos en que la ciencia no alcanzaba. En esos instantes, en lugar de orar o buscar consuelo en Dios, se encerraba en sí mismo, endurecía su corazón y decía: así es la vida, todos moriremos algún día. Pero en lo profundo, sabía que lo que realmente le dolía no era la muerte de los pacientes, sino la muerte de su propia fe. El prestigio le había dado muchas cosas: dinero, reconocimiento, influencia. Pero no le había dado paz. No le había dado propósito. Podía salvar cuerpos, pero no sabía cómo salvar su propia alma. Era como un hombre que construye una gran torre que todos admiran desde lejos, pero que por dentro está hueca, vacía y a punto de derrumbarse. Alejandro era esa torre. Y lo que él no sabía era que Dios, en su misericordia, estaba a punto de confrontarlo con una situación que revelaría toda esa fragilidad. Porque aunque Alejandro había dejado de buscar a Jesús, Jesús nunca había dejado de buscarlo a él. La noche de la gran cirugía estaba cada vez más cerca. Una prueba que no solo pondría en juego su conocimiento médico, sino también su fe dormida. Un momento en el que comprendería que el prestigio humano no es suficiente cuando el alma está quebrada. El doctor, respetado, admirado y aplaudido, pronto descubriría que la verdadera grandeza no está en el reconocimiento del mundo, sino en reconocer al único que puede darle sentido a su vida, Jesucristo. Ahora, si quieres que oremos por ti en los próximos vídeos, escribe tu nombre o tu apellido en los comentarios. Cada oración es un puente hacia Dios, y juntos podemos levantar una cadena de fe y esperanza. El día de la crisis. La noche que marcaría un antes y un después en la vida de Alejandro comenzó como tantas otras.
El hospital estaba lleno de pacientes. Las luces frías de los pasillos reflejaban el cansancio de médicos y enfermeras, y el eco de pasos apresurados se mezclaba con el sonido constante de monitores cardíacos y respiradores. Alejandro había tenido un día agotador, con 3 cirugías complejas en su historial, y pensaba regresar a casa para descansar al menos unas horas. Sin embargo, cuando estaba a punto de salir, su teléfono vibró con la llamada que cambiaría todo. La voz del director del hospital sonó urgente. «Doctor Alejandro, lo necesitamos en quirófano de inmediato. Es una emergencia. El paciente no tiene muchas probabilidades, pero si alguien puede salvarlo, es usted». Alejandro suspiró profundamente. Sentía el peso del cansancio en cada músculo, pero el compromiso con su profesión lo hizo dar la vuelta sin dudar. Caminó rápidamente por los pasillos, mientras en su interior algo comenzaba a inquietarlo. No era la primera vez que enfrentaba un caso crítico, pero esa noche su espíritu estaba más débil que nunca. Al llegar al quirófano, el ambiente era tenso. El paciente, un hombre mayor con antecedentes cardíacos graves, estaba conectado a múltiples aparatos. El monitor emitía pitidos irregulares que aceleraban el pulso de todos en la sala. Las enfermeras lo miraban con esperanza, como si él fuese la última posibilidad. Sus asistentes quirúrgicos ya estaban preparados, esperando su orden para comenzar. Alejandro se colocó la bata estéril, la mascarilla y los guantes con el mismo ritual de siempre, pero esta vez sus manos sudaban más de lo normal. Se acercó al paciente, lo observó unos segundos y, aunque no lo dijo en voz alta, pensó, «No sé si podré con esto». Era una frase que nunca antes había cruzado su mente, pues siempre había confiado en su conocimiento y su destreza. «Doctor, ¿está listo?», preguntó una de las enfermeras. Él asintió con la cabeza, intentando mostrar seguridad, aunque por dentro sentía que algo no estaba bien. La cirugía comenzó. El bisturí abrió camino y el equipo se movía con precisión bajo sus órdenes. Todo parecía bajo control hasta que, de repente, el monitor cardíaco del paciente comenzó a emitir alarmas agudas. El corazón entraba en un ritmo caótico. Los anestesistas intentaban estabilizarlo, pero la situación empeoraba con rapidez. «Doctor, estamos perdiéndolo», dijo uno de los asistentes con voz temblorosa. El sudor en la frente de Alejandro comenzó a gotear dentro de su mascarilla. Tomó los instrumentos, pero sus manos empezaron a temblar. Esa firmeza quirúrgica que lo había hecho famoso parecía desvanecerse. «Contrólate, Alejandro, tú puedes», se decía a sí mismo. Pero la voz del miedo era más fuerte. «¿Y si fracasa? ¿Y si muere? ¿Dónde está tu confianza? Ya no tienes fe». Cada segundo parecía una eternidad. Los ojos de todo el equipo estaban puestos en él, esperando una decisión rápida y certera. Pero Alejandro sentía que su mente se bloqueaba. La seguridad que siempre lo había acompañado lo había abandonado justo en el momento más crítico de su carrera. Recordó, por un instante, a su padre enfermo en aquella cama de hospital años atrás. Recordó las noches de estudiante en que oraba con fervor antes de cada examen. Y de pronto se dio cuenta de que llevaba demasiado tiempo sin hablar con Dios. Era como si todo su prestigio se desmoronara frente a ese hombre que agonizaba en la mesa de operaciones. El corazón del paciente entró en paro. Una línea recta en el monitor llenó la sala con su sonido agudo y constante. «Paro cardíaco», gritó una enfermera. Alejandro intentó reaccionar, pidió maniobras de resucitación, ordenó descargas con el desfibrilador. El cuerpo del paciente se estremecía con cada descarga, pero no había respuesta. El tiempo corría, y la vida de aquel hombre se escapaba segundo tras segundo. En ese instante, Alejandro sintió un nudo en la garganta. Nunca antes había tenido tanto miedo. No solo por el paciente, sino porque se dio cuenta de que él también estaba muriendo espiritualmente desde hacía años. Cerró los ojos apenas unos segundos, en medio del caos del quirófano, y con una voz ahogada, casi imperceptible, susurró: «Dios, si todavía estás ahí, si no me has olvidado, ayúdame. No sé qué hacer. No quiero fallar». No eran palabras técnicas ni un diagnóstico preciso. Era un grito del alma, una súplica desesperada de alguien que había perdido todo contacto con la fe, pero que en ese momento entendió que la ciencia por sí sola no era suficiente. El equipo seguía trabajando, la tensión era insoportable, y Alejandro, aunque no lo sabía, estaba a punto de vivir la experiencia más trascendental de su vida. Porque justo cuando parecía que todo estaba perdido, cuando la oscuridad del fracaso lo envolvía, algo sobrenatural comenzaría a suceder en aquella sala fría de hospital. Un cambio que no solo tocaría la vida del paciente,
sino también el corazón endurecido de Alejandro. Jesús siempre llega a tiempo, y cada vídeo de este canal es una oportunidad para encontrarte con él. Suscríbete y activa la campanita, para que juntos sigamos creciendo en la fe y en la esperanza. El grito del alma. El quirófano estaba en silencio, pero no un silencio pacífico, sino un silencio que gritaba desesperación. Solo se escuchaba el pitido constante del monitor marcando la línea recta que anunciaba la ausencia de vida. Los rostros del equipo médico reflejaban ansiedad. Las miradas buscaban en Alejandro una solución, pero él estaba paralizado. Su mente, antes brillante, se había convertido en un torbellino de dudas y miedo. Alejandro, el doctor de manos firmes y decisiones rápidas, ahora temblaba como un principiante. Su respiración era agitada, el sudor le nublaba la vista y sus guantes se deslizaban con torpeza. Cada movimiento parecía más un intento desesperado que una acción calculada. En su interior, el ruido era aún mayor que en la sala. Voces invisibles lo acusaban. No puedes salvarlo. Has perdido tu fe. Todo lo que construiste no sirve de nada. ¿Dónde está ese Dios en el que decías creer? Era como si su propia conciencia lo empujara a rendirse. De repente, una enfermera dijo con tono quebrado: «Doctor, debemos detenernos. Ya han pasado varios minutos». Esas palabras fueron como un golpe en el corazón de Alejandro. ¿Detenerse? ¿Reconocer que no había nada más por hacer? En ese instante sintió que no solo perdería al paciente, sino que también perdería la poca esperanza que quedaba en él. Entonces, ocurrió algo inesperado. Alejandro dejó de luchar con los instrumentos y cerró los ojos, apenas unos segundos, mientras el mundo a su alrededor parecía desvanecerse. Allí, en medio del caos, se dio cuenta de que no podía más. No con su fuerza, no con su conocimiento, no con su orgullo. Fue en ese vacío absoluto donde brotó un clamor, un grito que no salió de su boca, pero sí de lo más profundo de su ser. «Señor, no sé cómo hablarte, he olvidado hasta las palabras de una oración, pero si aún me escuchas, por favor, ayúdame. No lo hagas por mí, hazlo por este hombre que se está muriendo frente a mí. Dame fuerzas, guíame, no me abandones ahora». Sus labios apenas se movieron bajo la mascarilla, pero esa súplica silenciosa atravesó el techo del hospital, subió más alto que cualquier grito humano y llegó directo al corazón de Dios. Era la primera oración sincera que Alejandro pronunciaba en años. No estaba adornada con frases religiosas, ni cargada de perfección. Era cruda, simple y desesperada. En ese preciso instante, Alejandro sintió algo extraño. No fue una respuesta audible, no fueron palabras que resonaron en la sala, sino una sensación de paz que comenzó a descender sobre él. Era como si una brisa suave lo envolviera, como si alguien le hubiera quitado un peso de encima. Abrió los ojos y, por un segundo, pensó que estaba soñando. La sala de cirugía parecía iluminada con una luz diferente, más cálida, más viva. El aire pesado se transformó en un ambiente lleno de calma. Y aunque el monitor seguía mostrando la línea recta, Alejandro sintió que algo estaba a punto de cambiar. Su mirada se desvió hacia un rincón del quirófano, y allí lo vio. No era una visión confusa producto del cansancio. Era real. Jesús estaba allí, de pie, con su túnica blanca resplandeciente y un manto rojo que caía con majestad sobre sus hombros. Su rostro reflejaba una mezcla de ternura y autoridad, como un padre que mira a su hijo perdido y, al mismo tiempo, como un rey que gobierna sobre toda situación. Jesús no dijo nada con palabras, pero su mirada lo dijo todo. Era como si cada rayo de luz que emanaba de su presencia penetrara en el corazón de Alejandro, derribando años de orgullo, de autosuficiencia y de incredulidad. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos del doctor. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de mostrarse vulnerable. Allí, frente a la presencia del Hijo de Dios, Alejandro ya no era un médico reconocido, ni un cirujano brillante. Era simplemente un hombre quebrantado que necesitaba ser restaurado. El grito de su alma había sido escuchado. Esa súplica desesperada había abierto una puerta en el cielo. Y lo que estaba a punto de suceder no solo cambiaría el destino del paciente en la mesa, sino que también transformaría el corazón del doctor que había olvidado lo que significaba creer. Porque en ese quirófano frío y estéril, la vida estaba regresando. No solo la vida física, sino la vida espiritual que Alejandro había perdido hacía años. Y todo comenzó con un simple clamor, el grito del alma que llega cuando el hombre toca fondo y finalmente reconoce que necesita a Dios. La aparición inesperada de Jesús. El aire en el quirófano cambió de manera súbita, pero silenciosa.
Era un cambio que se sentía más que se veía. Una calma sobrenatural comenzó a envolver cada rincón de la sala, como si el tiempo mismo hubiera decidido reducir su ritmo. Los monitores seguían pitando, las luces fluorescentes seguían reflejando sobre el acero inoxidable, pero Alejandro, por primera vez en horas, sintió que algo más grande estaba allí, observando, guiando, cuidando. Fue entonces cuando sus ojos se encontraron con aquella figura que nunca hubiera esperado ver en un hospital. Jesús estaba allí, de pie, con su túnica blanca que irradiaba pureza y un manto rojo que parecía encenderse con la luz del cielo. Su presencia era tangible, física, majestuosa y al mismo tiempo llena de ternura. No era una visión pasajera ni un sueño inducido por la fatiga. Era real. Alejandro podía ver cada detalle, la textura del manto, la serenidad en su rostro, la fuerza que emanaba de su postura y la compasión infinita en sus ojos. Por un instante, el doctor no pudo moverse ni respirar con normalidad. Cada músculo de su cuerpo se paralizó ante la presencia del Hijo de Dios. Su corazón latía a 1000 por hora, pero de un modo distinto. No era miedo, sino reverencia y un profundo asombro que llenaba cada vacío que su alma había acumulado durante años de distancia de la fe. Jesús dio un paso hacia él, y aunque no habló, Alejandro escuchó en su interior un mensaje claro y poderoso. No estás solo. Yo estoy contigo. Confía, y tus manos serán mi instrumento. En ese momento, Alejandro comprendió algo fundamental. No se trataba de su habilidad, de su conocimiento ni de su prestigio. Todo eso era secundario frente al poder de Dios que estaba allí, dispuesto a actuar a través de él. La cirugía que había parecido imposible ahora tenía esperanza, porque quien estaba observando no era un simple espectador, sino el Creador mismo, con autoridad sobre la vida y la muerte. Los miembros del equipo médico, aunque no podían ver la figura divina, comenzaron a notar el cambio. Alejandro ya no temblaba, su respiración se volvió más controlada, su pulso estabilizó y cada movimiento que hacía fue preciso, seguro y lleno de confianza. La paz que emanaba de la presencia de Jesús se había filtrado en sus acciones, como si una fuerza invisible guiara sus manos. Cada segundo que pasaba reforzaba en Alejandro una certeza que llevaba años buscando sin saberlo. La ciencia y la habilidad humana tienen límites, pero la fe y la guía divina pueden superar cualquier obstáculo. Su temor se transformó en determinación, su desesperación en claridad, y su vacío interior comenzó a llenarse con una luz que no se podía medir ni explicar, pero que él sentía en cada fibra de su ser. El paciente, que minutos antes estaba al borde de la muerte, comenzó a mostrar signos de recuperación. Cada monitor, cada indicador vital, parecía alinearse con un ritmo nuevo, como si el milagro estuviera ocurriendo ante sus ojos. Alejandro no necesitaba entender cómo ni por qué, solo sabía que ya no estaba solo y que su clamor había sido escuchado. Jesús continuó allí, observándolo con paciencia infinita, sin intervenir directamente, pero con una presencia que lo transformaba todo. La autoridad, la serenidad y el amor que emanaba eran tan palpables que Alejandro sintió que su corazón se abría, que su alma despertaba y que su fe, perdida durante años, regresaba con fuerza renovada. Fue un momento que cambió no solo su perspectiva profesional, sino también su vida espiritual. Alejandro entendió que incluso en los lugares más inesperados, en medio del miedo, de la presión y de la desesperanza, la presencia de Dios puede irrumpir y restaurar lo que parecía perdido. Su vida nunca volvería a ser la misma, porque había experimentado la aparición inesperada de Jesús. Mientras la luz divina iluminaba la sala y el paciente mostraba signos de estabilización, Alejandro cerró los ojos por un instante, respiró profundamente y permitió que la paz lo envolviera. Sabía que ese no era un final, sino un inicio, un renacimiento de su fe, un recordatorio de que, incluso cuando nos sentimos perdidos, Jesús siempre está dispuesto a aparecer y guiar nuestros pasos. La historia de aquella noche se convirtió en un testimonio vivo. Un doctor perdido en su fe, enfrentando la crisis más crítica de su carrera, encontró esperanza, fuerza y dirección en la presencia tangible de Dios. Y esa experiencia le enseñó una lección que jamás olvidaría. La fe no depende de nuestra perfección, sino de nuestra apertura a recibir la ayuda divina cuando más la necesitamos. La mano guiada. Después de la aparición de Jesús, algo dentro de Alejandro cambió de manera inmediata, pero sutil. No era un cambio que se pudiera medir con aparatos ni describir con palabras médicas. Era una transformación interna, un despertar de fuerza y claridad que había estado dormida durante años. Su respiración se volvió profunda y constante, y por primera vez desde que comenzó la crisis, sus manos dejaron de temblar.
El bisturí en sus dedos ya no parecía un instrumento frío y peligroso. Ahora se sentía como una extensión de su propia fe, guiada por una fuerza mayor. Cada movimiento que realizaba era preciso, seguro y, sobre todo, lleno de intención. Los asistentes del quirófano, aunque no podían ver la presencia de Jesús, comenzaron a notar la diferencia. La tensión que antes paralizaba el ambiente ahora cedía ante la calma y la determinación que Alejandro irradiaba. Mientras trabajaba, Alejandro sintió que no estaba solo. Cada corte, cada sutura, cada maniobra que realizaba parecía estar dirigida por un hilo invisible, un guía que lo conducía con precisión y serenidad. Fue como si sus manos ya no pertenecieran únicamente a él, sino que fueran instrumentos del poder divino que lo sostenía. Por primera vez comprendió lo que significaba dejar que Dios actuara a través de uno. No era dejar de hacer, sino permitir que lo que se hace esté alineado con una fuerza superior. El paciente, que momentos antes parecía perdido, comenzó a responder. Sus signos vitales se estabilizaron lentamente, y el ritmo de su corazón volvió a la normalidad. Cada beep del monitor era un recordatorio de que la intervención no era solo fruto del conocimiento médico, sino también de una intervención milagrosa. Alejandro sentía que Jesús estaba allí, detrás de él, guiando sus movimientos, observando cada acción con paciencia infinita y amor incondicional. El sudor todavía recorría su frente, pero ya no era sudor de miedo. Era sudor de concentración, de entrega total. Su mente estaba clara, su espíritu tranquilo. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro estaba conectado con algo más grande que él mismo. Y en esa conexión, cada decisión, cada gesto y cada acción quirúrgica fluyó con una precisión que parecía sobrehumana. Mientras cerraba la última incisión, Alejandro sintió un estremecimiento en su corazón. No era solo alivio por el éxito de la cirugía, era una revelación. Entendió que no había llegado a ese momento solo por años de estudio ni por su habilidad profesional, sino porque había abierto su alma a la presencia de Dios. Sus manos habían sido guiadas por algo más grande que su conocimiento, y ese algo más había hecho posible lo imposible. El equipo médico, aunque desconcertado, comenzó a sonreír al ver que el paciente se estabilizaba. Cada miembro respiraba más aliviado, pero Alejandro no podía dejar de mirar hacia atrás, buscando con los ojos la figura que había cambiado todo. Jesús seguía allí, de pie, sereno, observándolo con compasión y orgullo silencioso. Su presencia llenaba la sala de una luz cálida que se reflejaba en cada superficie, recordándole que la verdadera fuerza no proviene solo del entrenamiento o la experiencia, sino de la fe y la entrega. En ese momento, Alejandro comprendió una lección que había estado olvidando durante años. La verdadera habilidad no está solo en las manos que actúan, sino en la fe que las guía. Cada cirugía, cada decisión, cada gesto técnico podía ser significativo, pero su poder se multiplicaba exponencialmente cuando era guiado por Dios. Al terminar la intervención, Alejandro se retiró un momento a un rincón de la sala. Cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que la paz que lo invadía penetrara en cada célula de su cuerpo. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió completo. Su prestigio, su conocimiento y sus logros profesionales ya no eran suficientes por sí solos, pero ahora, combinados con la guía divina, cobraban un nuevo significado. La cirugía había sido exitosa, pero lo más importante había ocurrido dentro de él. Alejandro había aprendido a entregar su miedo, su orgullo y su desesperación en manos de Jesús, y en esa entrega había encontrado poder, claridad y esperanza. Sus manos ya no temblaban, pero más allá de eso, su corazón había aprendido a confiar de nuevo. Era un renacer silencioso, profundo y transformador. Cada gesto en el quirófano, cada decisión tomada, cada movimiento de sus manos ahora tenía un propósito que trascendía la ciencia. Estaba siendo guiado por la fe, por el amor y por la presencia tangible de Cristo. Y mientras Jesús permanecía allí, Alejandro comprendió que la verdadera cirugía no era solo la que salvaba vidas físicas, sino aquella que también podía salvar y transformar su alma. Su entrega, su apertura y su fe recién descubierta habían hecho posible lo imposible. La transformación del corazón. Después de la cirugía, Alejandro se retiró un momento a un rincón del quirófano, todavía con el bisturí en la mano y los ojos llenos de lágrimas. La adrenalina comenzaba a descender, pero una calma profunda, cálida y casi tangible lo envolvía. Su corazón, que había estado cargado de miedo, duda y orgullo durante años, ahora experimentaba una sensación que no recordaba haber sentido: paz, gratitud y una fe renovada. Mientras observaba a su paciente estable y rodeado del equipo que aún se recuperaba de la tensión,
Alejandro comprendió algo vital. Su vida nunca volvería a ser la misma. La experiencia vivida no era solo un milagro médico, sino un renacimiento espiritual. Había tocado fondo, había entregado su desesperación y su orgullo, y había encontrado a Jesús esperándolo allí, silencioso pero poderoso, listo para guiar cada paso de su vida. Su corazón, antes endurecido por la rutina, el éxito y la autosuficiencia, comenzó a transformarse desde lo más profundo. Cada latido parecía susurrarle: nunca estuviste solo. Siempre estuve aquí, esperando que abrieras tu corazón. Era un cambio sutil al principio, como la brisa que mueve una vela apagada. Luego se volvió más intenso. Alejandro sintió que podía amar, confiar y entregar su vida sin reservas. Su miedo al fracaso se transformó en determinación, su ansiedad, en serenidad, y su vacío interior, en un propósito lleno de sentido y dirección divina. Jesús permanecía al fondo de la sala, observando sin emitir palabra, pero su presencia hablaba más que cualquier discurso. Alejandro comprendió que la transformación del corazón no dependía de logros externos ni del reconocimiento de los hombres, sino de abrirse al amor y la guía de Dios, incluso en los momentos más difíciles y solitarios. Su fe, que había estado dormida durante años, despertaba con fuerza renovada, iluminando cada rincón de su ser que antes estaba lleno de dudas y miedo. A medida que pasaban los minutos, Alejandro recordó todas las veces que había sentido miedo de enfrentar la vida, de tomar decisiones importantes o de arriesgarse. Recordó cómo, en su búsqueda de perfección y reconocimiento, había olvidado que la verdadera fortaleza reside en reconocer la propia debilidad y confiar en Dios. Cada error que temía cometer, cada fracaso que había anticipado, ahora se veía bajo una luz diferente. No eran derrotas, sino oportunidades para entregarse y permitir que Dios actuara a través de él. Sus manos, antes temblorosas y llenas de duda, ahora descansaban tranquilas sobre su cuerpo. Ya no necesitaba controlarlo todo, ya no necesitaba demostrar nada al mundo. Su corazón había aprendido a confiar plenamente, a aceptar que no podía cargar con todo solo y que la verdadera fuerza viene cuando permitimos que Dios guíe nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestro destino. Mientras observaba al paciente recuperarse lentamente, Alejandro sintió un profundo agradecimiento por la oportunidad de vivir esta experiencia. Comprendió que la verdadera transformación no se trataba de un milagro aislado, sino de un cambio permanente dentro de él, un despertar espiritual que afectaría todas las áreas de su vida, su familia, su trabajo, sus relaciones y, sobre todo, su relación con Dios. Cada célula de su cuerpo parecía impregnada de esta nueva energía. Su corazón ya no estaba cargado de temor ni vacío, estaba lleno de fe, amor y propósito. Alejandro comprendió que la verdadera grandeza no se mide por los aplausos de los hombres ni por el prestigio profesional, sino por la capacidad de abrir el corazón, confiar en Dios y permitir que su amor transforme nuestra vida. Jesús, con su mirada llena de compasión, parecía decirle sin palabras: esto es solo el comienzo. Tu corazón ahora está preparado para recibir mi guía, para sanar a otros y para vivir con propósito. Alejandro entendió que la transformación del corazón era un regalo que se da a quienes se atreven a clamar desde lo más profundo de su ser, incluso cuando todo parece perdido. En ese momento, Alejandro no solo había salvado una vida física, había experimentado la salvación y renovación de su propio corazón. La fe, que alguna vez creyó perdida, había regresado con fuerza imparable. Y mientras Jesús permanecía allí, su luz iluminando la sala, Alejandro supo que nunca más volvería a caminar solo. Era un corazón transformado, lleno de esperanza, fe y propósito. Un corazón que ahora entendía que los milagros no siempre ocurren cuando queremos, sino cuando estamos dispuestos a abrirnos, a entregar nuestro miedo y a permitir que Dios actúe en nosotros y a través de nosotros. El mensaje final para tu vida. Mientras Alejandro observaba la recuperación del paciente, una claridad interior comenzó a envolverlo. Ya no era solo un cirujano, ni un profesional exitoso, era un hombre renovado, consciente de que su vida había sido transformada de manera profunda e irreversible. Cada instante vivido en aquel quirófano le había enseñado algo que trascendía la medicina, el prestigio y la técnica. La verdadera fuerza, la verdadera sabiduría y la verdadera paz vienen de abrir el corazón a Dios. El silencio del quirófano, antes cargado de tensión, ahora se sentía pleno y lleno de significado. Alejandro se permitió mirar a Jesús por última vez antes de que la figura divina desapareciera discretamente, como si su misión allí hubiera concluido. La presencia de Cristo no se había limitado a un momento visual. Había dejado una marca indeleble en su alma.
Cada fibra de su ser resonaba con un mensaje claro. Cuando clamas desde el corazón, cuando reconoces tu fragilidad y te entregas, Dios actúa de maneras que la mente humana no puede comprender. Alejandro comprendió que este milagro no era solo para él, ni solo para aquel paciente. Era un recordatorio para todos los que alguna vez se sienten perdidos, desesperados o vacíos. No importa cuán grande sea tu miedo, tu duda o tu desesperanza, Dios siempre está dispuesto a aparecer cuando lo buscas sinceramente. Con el corazón renovado, Alejandro reflexionó sobre su vida. Recordó los años en que el prestigio y la autosuficiencia habían nublado su fe, los momentos en que se había aislado de su familia y de su propia espiritualidad. Ahora comprendía que la verdadera victoria no estaba en salvar vidas únicamente con manos humanas, sino en permitir que su vida y sus acciones fueran guiadas por la mano de Dios. Se dio cuenta de que el milagro más grande no había sido la recuperación física del paciente, sino la transformación de su propio corazón. La fe, que alguna vez creyó perdida, había regresado con fuerza. Su temor se había convertido en confianza, su vacío en propósito, su desesperanza en esperanza. Alejandro entendió que cada desafío, cada miedo y cada prueba que enfrentamos en la vida puede convertirse en un portal para experimentar el amor y la guía de Dios si estamos dispuestos a abrir nuestro corazón y clamar desde lo más profundo de nuestro ser. Con esta lección grabada en su alma, Alejandro se dirigió a su equipo con una serenidad y autoridad renovadas, pero también con humildad. Cada palabra que pronunció, cada instrucción que dio, ahora estaba impregnada de una fe profunda que inspiraba a todos a su alrededor. No necesitaba demostrar nada. Su transformación era visible en la paz que emanaba, en la claridad de sus decisiones y en la certeza de que había sido guiado por una fuerza superior. Este momento se convirtió en un recordatorio eterno. Los milagros ocurren cuando el hombre reconoce su debilidad y entrega su vida a Dios, cuando deja de confiar únicamente en su propia fuerza y se abre a la guía divina. No importa la edad, el estatus, el conocimiento o la experiencia que tengas, si estás dispuesto a clamar desde tu corazón, Dios puede intervenir de maneras que superan la comprensión humana y transformar tu vida completamente. Mientras Alejandro se quitaba los guantes y respiraba profundamente, comprendió que su historia ya no era solo la de un doctor exitoso, sino la de un hombre que había aprendido la lección más importante. La verdadera grandeza reside en la fe, en la humildad y en la entrega total a Dios. Su vida profesional y personal ahora tendría un nuevo propósito: servir a otros con manos guiadas por Dios, corazones abiertos y una fe inquebrantable. Y así, el mensaje final para tu vida es claro y poderoso. No importa cuán perdido te sientas, cuán desesperada sea tu situación o cuán grande sea tu miedo. Si clamas a Dios desde lo más profundo de tu ser, si entregas tu corazón y permites que Él guíe tus pasos, experimentarás un milagro que puede transformar tu vida por completo. Porque, al final, la verdadera salvación no está solo en lo que hacemos, sino en quien permite actuar a través de nosotros. Y ese poder siempre está disponible para todos los que se atreven a abrir su corazón.